A veces los políticos no pueden actuar con tanta firmeza como quisieran, lo vimos con la Unión Demócrata Cristiana. Ahora están trayendo a estos afganos en avión. El gobierno tiene que hacerlo, aunque no quiera, porque un tribunal lo ordenó. Annalena Baerbock y su equipo prometieron a esos más de 2.000 afganos traerlos a Alemania. Es su obligación legal. Dobrindt dijo, no quiero. El tribunal dijo, tienes que hacerlo. La verdad me parecería interesante tener un gobierno que dijera, qué lindo, pero de todos modos no lo voy a hacer. ¿Qué pasa entonces? Hasta ahora nadie me ha podido responder eso. ¿Qué pasa si un gobierno dice, no lo vamos a hacer? Orbán en Hungría rechaza migrantes y paga multa diaria de 1 millón, sumando 365 millones al año. Eso es una ganga comparado con los 50.000 millones que nos cuesta la migración al año. Beatriz von Storch, como ministra del Interior, seguramente se opondrá a eso, te lo aseguro. La he tenido en el canal y definitivamente tiene mucha determinación. Creo que ahí sí va a tomar medidas contundentes. También pondrá límites a los tribunales en este país. Joana, qué gusto verte. Me emociona esta conversación. Me alegra estar aquí de nuevo. Gracias por invitarme. Juana, te lo digo con toda honestidad, por fin tenemos un partido de oposición que realmente merece ese nombre y que tiene el potencial de convertirse en un partido popular. Pronostico que en las próximas elecciones federales la AfD tendrá mayoría absoluta en este país. ¿Tú cómo lo ves? No creo que podamos esperar hasta las próximas elecciones. Para mí, la elección del 29 es realmente una elección decisiva en la que se logran o no las mayorías. Si no lo logramos y los partidos que están en el poder en este momento continúan, o si probablemente se unen partidos aún más de izquierda, entonces tendremos un gran problema en Alemania. Bueno, yo creo que 4 años ya es mucho tiempo. Si seguimos así 8 años más, el país no sobrevivirá. ¿Crees, Joana, que ya discuten coaliciones en privado? ¿Qué comenta la AfD fuera de cámaras? ¿Lo hacen inteligentemente? Deja que ellos mismos terminen de causar el caos. Nosotros tomaremos el control después. Entonces, definitivamente no se está hablando de coaliciones tras bambalinas. Está claro que los partidos tradicionales no quieren hacer eso, no quieren hacerlo junto con la AfD. He escuchado de la AfD algunas veces como, en realidad no quieren. Si acaso quieren que los otros socios o los otros partidos entren como socios menores, aunque también he escuchado eso. Una mayoría absoluta próxima en Sajonia-Anhalt también asusta a la AfD. Debes especificar más. ¿A qué te refieres con miedo? ¿Es por falta de preparación o de personal? Una mayoría absoluta implica ser el único responsable de la política en este estado. Como alguien sin experiencia en gobierno y sin suficiente personal, eso obviamente preocupa y hace reflexionar cómo vamos a manejar eso. Sé que cuando el Partido de la Libertad de Austria llegó al gobierno se dijo, debemos sobrevivir los primeros 100 días como sea. No sé cómo, pero primero hay que sobrevivir. Y esos, por supuesto, son pensamientos que un partido tiene que considerar. Lo entiendo. Además, es probable que los partidos del sistema tengan aún más miedo. Se dan cuenta de que Ulrich Sigmund, con una política sensata, conecta con la gente y el país no va al desastre. Eso depende de la AfD si realmente lo logra o no. O no. Y esa es un poco mi teoría. Cuando los partidos llegan al poder, se desilusionan relativamente rápido. Eso mismo les pasó a los verdes. Muchos votantes de los verdes tenían muchas esperanzas. Y voilà, mira dónde terminamos. Todos deben medirse con la política realista, lo cual es importante. Aún no le damos suficiente atención. Creo que necesitamos más fuerza del lado liberal conservador. Sé que siempre está la discusión de que no haya más partidos, etcétera, sino que todo el poder esté en un solo partido. Una AfD no logrará mayoría absoluta federal, requiere un socio de coalición. Por lo tanto, debemos pensar cómo se logra un cambio de política. ¿Cómo se logra también que una CDU ya no dependa de la izquierda? Dice que no quiere trabajar con la Unión ni con la AfD. ¿Cómo conseguimos mayorías estables para tener una política sensata en Alemania? Más pragmatismo, menos ideología. ¿De verdad crees que la AfD, estando en el gobierno, realmente podría cambiar algo? ¿O piensas que el sistema está tan roto que nada cambiará? Bueno, yo siempre digo, los partidos son el problema y tenemos un sistema roto. Bueno, en la sala de máquinas de la democracia hay cruje y echa humo. Y algunas máquinas tendrían que ser reemplazadas por completo. No hablamos de eso, solo vemos qué partido elegimos. Porque ¿cuál es el mal menor? ¿A qué partido todavía le creemos? La verdad es que las estructuras, tal como yo las he vivido, ya sea en el Bundestag o en los partidos, están hechas de tal manera que poco va a cambiar. Porque incluso si una va motivada y dice, vamos a cambiar esto y queremos hacerlo diferente, uno queda atrapado en esas estructuras de partido donde el objetivo es
¿Cómo regreso a la lista? Eso también lo viví en la AfD, que entonces empiezan las luchas internas, que una se enfoca en sí misma, su partido y poco en el país. Eso es inherente al sistema. No es culpa de la AfD, ni de los verdes, ni de la FDP. Es el sistema. Mientras no salgamos de ahí y no pensemos en qué otras posibilidades hay para romper el poder de los partidos, para romper el poder de las listas. Tenemos que romper la elección por listas, porque eso es lo que está destruyendo la política. Solo entra en las listas quien se gana el favor del pequeño círculo dentro de los partidos que tiene el poder. Si no rompemos con eso para darle a los ciudadanos la oportunidad de tomar una verdadera decisión y decir, no queremos esta lista que el partido ha puesto, sino que queremos elegir nosotros mismos a los políticos que nos van a representar. Mientras eso no cambie, nada va a cambiar. Y tampoco va a cambiar mucho con la AfD. Es un partido como cualquier otro. Entiendo que muchas personas tienen esperanzas en eso, pero de nuevo el problema es más profundo. Creo que en seguridad y política económica al país le irá mejor. Y mi tesis sobre la política es, el sistema está tan jodido, debo decirlo tan drástico. Los políticos lo saben, pero piensan, solo debo aguantar 4 u 8 años y luego mi vida estará asegurada. Luego ya tengo todas las conexiones y puedo esperar recibir una gran indemnización en alguna empresa grande después. Algunos lo ven así y consideran la política una carrera, y por eso también van al Bundestag. Otros llevan mucho tiempo ahí, o sea, quieren ser reelegidos, y por eso en este momento tampoco entiendo para nada el rumbo que está tomando la Unión. Solo se necesita un poco de sentido común para ver que la gente está insatisfecha, que dicen, necesitamos un cambio, y así fue como votaron. No eligieron un gobierno de izquierda. Ahora Merz permite que el SPD lo guíe como si tuviera un anillo en la nariz, en lugar de mostrar valor. Decir, no, vamos a cambiar algo. A veces surgen buenas propuestas, como Dobrindt, si lo ves. Si Dobrindt pudiera hacer lo que quisiera, la política migratoria en Alemania realmente sería diferente. Pero siempre los frena el SPD. Se dejan frenar por el SPD, aunque es un partido que apenas anda por el 13 o 14%. No entiendo por qué la Unión no dice basta o los sacamos y seguimos como gobierno minoritario. Eso es lo que realmente necesita este país. ¿Crees que Merz prueba con su comentario sobre la imagen de la ciudad hasta dónde puede ir a la derecha para ubicar la línea roja? Estoy muy sorprendida de que hasta ahora no haya dado marcha atrás con esa declaración. Él solía lanzar cosas al aire, ya fueran los pequeños payás o las citas con el dentista. Toda la burbuja de la izquierda se puso en pie de guerra. Y luego él decía que no era lo que quería decir. Aquí está de pie por primera vez. Y creo que eso también es la rebelión dentro del gobierno, porque el SPD trabaja permanentemente en contra de la Unión. Lars Klingbeil se levanta y en su discurso ataca a Merz diciendo que no quiere que la apariencia determine si alguien encaja en la imagen de la ciudad. O la vicepresidenta del SPD realmente participa en una manifestación contra Merz. Ahí creo que la Unión ya está harta y finalmente empieza a oponerse un poco. Hoy leí que quiere tratar la doble ciudadanía y yo digo, sí, mira, poco a poco abordan temas realmente importantes para la población. Ahora solo tendrían que mantenerse firmes y llevarlo a cabo, y no dejar que el SPD lo diluya todo otra vez, como pasó con el tema del subsidio ciudadano. Bueno, me pareció bien la declaración. La imagen de la ciudad se ha deteriorado en los últimos años, aunque sé que el problema también es socioeconómico. Yo soy de Wuppertal. Para 2008 y 2010, la imagen de la ciudad era catastrófica y ya no te atrevías a entrar a la estación. Desde 2014 ha empeorado, aunque el tren invierte mucho dinero, pero creo que el país simplemente se ha ido completamente al carajo. Así es como lo siento. Sí, lo vemos todos. No es solo ver extranjeros o personas que no sean rubias de ojos azules, es algo más. Está sucio, está descuidado, está lleno de grafitis. Ya no es el país en el que crecí, donde sentías que era bonito. En el este todavía es así en parte. Cuando viajas por el este ves que los ciudadanos todavía se preocupan por sus camellones y plantan florecitas para que se vea bonito. Así es como debería ser. Que te preocupes por tu entorno,
que quieras vivir en un lugar bonito, pero lo conocemos del socialismo, edificios prefabricados, que todo lo bonito se destruya y que la sociedad también llegue a ese punto, como diciendo, simplemente vivimos por vivir y no nos preocupamos por nada. Sí, en parte también es una estrategia que viene del socialismo, lo que hay ahí, y es muy triste ver cómo este país se está yendo al carajo. Por eso es más ridículo ver la indignación de la izquierda y los verdes en este debate sobre la imagen de la ciudad. Todos lo ven, nadie está ciego. Ve a Frankfurt y a Berlín. La semana pasada estuve en Berlín, el trayecto del aeropuerto a la ciudad. Da gusto poder salir de Berlín otra vez. Siempre tengo la misma sensación cuando entro a Berlín. ¿Qué tan horrible o qué clase de monstruo es y qué tan sucia está la ciudad? Sobre el este estoy totalmente de acuerdo. Hace poco visité la Suiza sajona y luego fui a un supermercado en Pirna. Como persona negra no tienes ventaja alguna. El tiempo se detuvo. Probablemente nunca han visto a una persona de color en ese gobierno, pero la gente del este tiene una relación mucho mejor con su entorno. Sí, Absolutamente. Ellos aún conservan ese sentido de pertenencia que en Occidente perdimos porque se asocia el orgullo nacional con algo negativo. Pero eso es lo que realmente importa, que realmente tengas ese sentimiento de conexión y digas, no solo estoy viviendo por vivir, no conozco a mis vecinos ni me interesa lo que pasa a mi alrededor, sino que empieces a mirar de nuevo a la derecha y a la izquierda y a fijarte en tu propio pueblo, en tu propia ciudad. Pero para mí eso también implica reducir el papel del Estado, porque cuando tienes la sensación de, bueno, pago tantos impuestos, pago tantas contribuciones, tenemos apoyo ciudadano, tenemos de todo. El Estado se encarga de todo, pero igual termino el mes con poco dinero. ¿Por qué debería dar más? ¿Por qué invertir en mi comunidad o en alguien que no la pasa bien? Si ya tenemos un sistema social y todo funciona de maravilla, dejemos que el Estado se encargue. Y si empezáramos a hacer retroceder al Estado y dijéramos, no, primero dejamos mucho más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. El Estado recibe menos, el Estado entonces tiene menos tareas, así que no necesita tanto dinero. Entonces ese sentimiento vuelve. Entonces veo, ¿cómo está la abuela que vive 2 casas más allá? Entonces quizá también pueda ayudarla y entonces también quiero volver a ayudarla porque yo misma tengo los medios para hacerlo. Si el Estado me quita dinero, poder, la capacidad de actuar o incluso la voluntad, porque él dice, nosotros nos encargamos, entonces esta convivencia ya no funciona. Hemos llegado a este punto entregando toda la responsabilidad a un Estado entrometido y por este llamado sistema social. Y estas limosnas que luego recibimos del Estado, entregamos nuestra libertad. Y eso es lo que realmente deberíamos revertir. tal vez pienses, los de arriba tienen la culpa, el Estado se encarga de mí. Siendo sincero, ¿cuánto más vas a esperar a que alguien se haga cargo de tu vida? La verdad es que nadie vendrá a salvarte, pero eso no es malo, es tu oportunidad. Si quieres aprovecharla, asiste a nuestro seminario web el 15 de diciembre a las 7 de la noche. Antes de que eso suceda, creo que vamos a desviarnos de una política de izquierda y ecologista hacia una autoritaria, antes de que eventualmente se vuelva más liberal al final. Porque si te fijas, por ejemplo, en la AfD en el poder, la AfD tendrá herramientas que gobiernos anteriores no tuvieron. Palabra clave, biometría de Palantir, centralización, identificaciones electrónicas, etc. Entonces, por supuesto, todos se van a indignar y van a decir, sí, la AfD es súper autoritaria o algo así. Pero en el fondo, entonces tendrá los medios con los que gobiernos anteriores solo soñaban. Tomando distancia, estas agendas las impulsan unos 180 o 190 países. La AfD es solo una pieza pequeña. Tienes toda la razón. Lo que siempre me parece aterrador es que las personas que creen que pueden y deben implementar esta arquitectura de vigilancia no consideran que algún día esa arquitectura podría usarse en su contra. No sé si son tan ingenuos o si realmente creen que nunca van a perder el poder, pero lo harán. Algún día llegará un gobierno sin buenas intenciones hacia nosotros, como lo muestra la historia. Siempre digo, imagínense a Stalin, Pol Pot o Hitler con las posibilidades digitales de hoy en día. Entonces ya se tienen todas las bases de datos, ni siquiera hay que empezar a construirlas, ya no se necesita ninguna prueba. Tienes todo digital frente a ti, porque todo está interconectado, tienes toda la información, todas las posibilidades de vigilancia y con el euro digital también las posibilidades de control. Entonces estaremos en una dictadura absoluta. Y eso es exactamente de lo que siempre advierto. Siempre digo, no digo que este gobierno lo haga, tampoco digo que lo haga el próximo gobierno. Existe la posibilidad de que algún día haya personas en el poder sin buenas intenciones que se aprovechen de eso.
Y por eso es tan importante resistirse a eso. Es importante oponerse incluso a los pequeños pasos. Cuando se anuncia la llegada del euro digital, la identificación digital y el reconocimiento facial biométrico en cámaras de video, que ahí digamos, alto, no queremos eso y no vamos a participar en eso. Por eso es tan importante señalar que hay que fortalecer la libertad en Alemania, porque eso es lo que hemos perdido, el sentido de la libertad. Observamos que la libertad en Alemania ya no desaparece poco a poco, como dijo Westerwelle, sino rápidamente y en algunas zonas ya no existe, en ciertos lugares ya no hay libertad. Cuando veo que ahora incluso hay allanamientos en la casa de alguien como el profesor Bolz, me pregunto, ¿qué está pasando en este país? ¿Cómo puede ser que un tuit que claramente era irónico haga que la policía toque a tu puerta en la mañana? Y eso es solo el principio. Lo vemos cómo esto sigue avanzando cada vez más y realmente llamar la atención sobre el hecho de que tenemos que defendernos y que podemos hacerlo porque como ciudadanos tenemos el poder de resistirnos a eso. Todavía no lo vemos, creemos que todos somos una pequeña pieza. ¿Qué puedo hacer yo sola? Dijeron 84 millones de personas. Podemos hacer mucho y lo vemos una y otra vez en pequeñas cosas. ¿Qué significa pequeñas cosas? Lo vemos, por ejemplo, en el control de chats. Eso se iba a votar hace unas semanas en la Comisión Europea. De repente hubo una ola en Alemania porque se supo que el gobierno alemán iba a aprobar eso. Y depende del voto alemán si eso se aprueba. Los diputados fueron inundados con correos electrónicos. Hubo una enorme ola de protestas en las redes sociales. ¿Y qué pasó? Cancelaron la votación, pero lo intentarán otra vez. Pero como ciudadanos demostramos que podemos lograr algo. Fortalecer esa confianza, fortalecer esa comprensión de que tenemos el poder. Debemos insistir en nuestra libertad y necesitamos personas que la impulsen y promuevan, pues eso suele ser lo más efectivo. Tu declaración me parece fuerte, pero en algunos puntos me pareció algo ingenua. Quiero decir, si miras, por ejemplo, el euro digital, también existe el rublo digital. De alguna manera, eso está siendo impulsado en todo el mundo por tantos países allá afuera. Por ejemplo, con el coronavirus, Alemania no pudo decir, nos retiramos y hacemos lo nuestro aparte. Porque, claro, es esta agenda global la que se impulsa. Crédito social, identificación obligatoria, moneda digital, etc. ¿Realmente tenemos derecho a opinar como individuos? Tenemos un Estado alemán que no es soberano. Y básicamente, esta arquitectura de seguridad que acabas de describir se sigue reforzando cada vez más. Al final, todos los países deben participar de alguna forma por la presión que reciben. Durante el coronavirus vimos que no todos participaron. Así es. Varias personas dijeron, no participaremos, no nos vacunaremos ni aceptaremos esas restricciones a los derechos fundamentales. Quienes resistieron al coronavirus y sobrevivieron, quienes se mantuvieron firmes y dijeron, entonces no iremos al restaurante. Todos tienen la posibilidad de decir, no vamos a participar en eso. Todos todavía tienen la posibilidad de decirlo. No participaremos en el euro digital si llega. Aunque me den 10% de descuento al comprar un auto, no usaré el euro digital. Si suficientes personas hacen eso, entonces ellos tampoco tendrán oportunidad de imponerlo. Ellos pueden intentarlo, pero no tenemos que participar. Y hay opciones. Hay oro, hay Bitcoin. Hay otras maneras de sacar el dinero del sistema para no darle al Estado el poder de gobernar en nuestra contra. Debemos atrevernos, no podemos decir que no hay nada que hacer. Sí podemos hacer algo. Podemos decir, no participamos en eso, si somos suficientes. Viajo mucho por Alemania, me invitan mucho a dar conferencias en asociaciones de ciudadanos, en clubes y cosas así. Me doy cuenta de que hay muchísimos repartidos por toda Alemania, desde el Mar del Norte hasta lo más profundo de Baviera. Si alguna vez se conectan entre sí, si queda claro cuántos somos, entonces ya no será tan fácil para la política. Pero las discusiones tampoco se dan en los medios normales. No pasan por los medios convencionales. Y por eso uno siente que no puede hacer nada. Uno está atrapado en esa rutina. Pero no somos tan pocos los que vemos estos riesgos y cada vez más personas lo ven. Estados Unidos, con Donald Trump, ya tomó la iniciativa y afirmó, aquí no habrá dólar digital. Ellos aprobaron una ley que prohíbe el dólar digital en Estados Unidos. Punto. También existe la posibilidad, a nivel político, de resistirse si hay personas razonables en el gobierno que digan, ponemos la libertad del pueblo en primer lugar.
Y entonces eso no existe. En la charla anterior dijiste que en Renania-Palatinado la AfD también aceptó la biometría. Aprobaron en el Parlamento de Renania-Palatinado el reconocimiento facial biométrico y videovigilancia en ciudades, justificándolo por la basura en las calles. Hay tanta criminalidad y eso me pone muy nervioso. Siempre usan la misma excusa: criminalidad, terrorismo o abuso infantil. Esos son los argumentos que se usan y dicen, sí, pero ahora tenemos que vigilar a todos. Tenemos que poner a todos bajo sospecha general. Cada uno es un punto muy importante. Todo eso es sumamente importante. Sí, entendido. Y seguro que en algún momento atrapan al correcto, a un criminal, a un terrorista, a un abusador de menores. Seguro. O sea, simplemente dejamos que esto nos pase por encima. Hay que pensar un poco más allá. Ese es el problema que tengo con muchos partidos conservadores que dicen, sí, seguridad, y luego sacrifican la libertad por la seguridad. Y eso no vale la pena. Hay otras maneras de fortalecer a la policía y darles opciones en lugar de decir, ahora vigilamos a todos y ponemos a todos bajo sospecha general. El otro ejemplo que tenemos ahora es un Lars Klingbeil o un Dobrindt que viene y dice, vamos a invertir la carga de la prueba. Tienes que decirnos como Estado de dónde viene tu patrimonio. No nos corresponde demostrar que eso viene de actividades criminales. No, ahora tú tienes que demostrarnos que esa joya de oro que te heredó tu abuela no proviene de actos criminales, sino que ella la adquirió legalmente. Si no puedes hacerlo, entonces el Estado lo confisca. Esos son los planes que Dobrindt está desarrollando en este momento. Esos son los planes que el gobierno está desarrollando en este momento. Y ahí tenemos que decir claramente, eso no se puede. No debemos sacrificar nuestra libertad en nombre de una supuesta seguridad. Ahora esto es contra el lavado de dinero y de nuevo contra los criminales. Así que la abuela Erna tiene que demostrar que su oro debajo del colchón fue adquirido legalmente. ¿En dónde estamos, por favor? Cuando veo que la AfD está de acuerdo con algo así, también digo, no, lo siento, simplemente no se puede. Oscar Lafontaine dijo en este canal hace unas semanas que le da vergüenza a este país. Me pueden decir lo que quieran. Muchas veces se argumenta con ingenuidad política. Quizá los responsables no entendieron bien la situación. Sospecho realmente que hay otra estrategia, que Alemania en los últimos años fue sistemáticamente desacreditada para no representar competencia para los estadounidenses o para otras regiones económicas. Sé que esa teoría siempre existe y estoy convencida de que hay políticos en el Bundestag que quieren mantener a Alemania pequeña, sobre todo los verdes, quienes ya lo han expresado claramente. ¿No sigues una pancarta que dice Alemania, este pedazo de mierda, si realmente aprecias este país? No digas, nunca pude entender el amor por la patria, si en verdad valoras este país y buscas su progreso. Bueno, a algunos realmente les creo capaces de eso. En otros casos creo que es una ceguera ideológica total. Ellos realmente creen que están haciendo algo bueno, realmente creen que están en el camino correcto y con eso están llevando a Alemania al desastre total. Entonces, hay personas que opinan que el rumbo energético que estamos tomando, la transición energética, es la solución correcta. Siempre presentan todo tipo de justificaciones de por qué eso es lo correcto, viendo cómo nuestra economía se va al traste. Yo siempre digo, la soberanía se toma. Nadie te otorga la soberanía, no te la da nadie, tú la tomas. Debemos tener valor y decir, no, somos un país soberano. Tomamos nuestras propias decisiones y no importa en absoluto si hay presión externa o no. Porque Alemania puede, realmente puede, y alguna vez fuimos un país muy influyente. Si hacemos una política adecuada, aún tenemos la capacidad y posibilidades, especialmente ahora con inteligencia artificial. Tenemos buena gente, buenas empresas en Alemania. Solo tenemos que dejar que trabajen, tenemos que volver a confiar en los empresarios y dejar que hagan su trabajo. Entonces Alemania puede volver a ser un jugador importante, pero para eso los políticos deben tener más carácter y decir, lo vamos a lograr. No habría un Scholz junto a un Biden que dice, nos encargaremos de Nord Stream 2 y luego guarda silencio. Ahí estaría un canciller diciendo, ¿estás bien? Esa es nuestra tubería, ustedes no tienen nada que ver. Nosotros nos encargamos de eso. Con el actual canciller Merz definitivamente tengo muchísimas dudas al respecto. Acabas de mencionar a Donald Trump. Lo que me he estado preguntando en los últimos meses es ¿por qué todos los políticos se inclinan ante Donald Trump? Eso realmente me parece sospechoso si uno observa a una Ursula von der Leyen, que fue lo que dijo antes. ¿Qué tan fuerte es la UE
que tienen una bazuca guardada y que no se dejarán exprimir por los estadounidenses. Donald Trump es muy astuto. Tú, que también trabajaste años en política, ¿crees que él diría eso? Úrsula, tengo todos tus mensajes de texto, esos que borraste rápidamente durante el escándalo de Pfizer. Esos terminan en algún lado con los servicios de inteligencia. Todo el tráfico de los políticos termina con los servicios de inteligencia. Tienes que firmar el contrato. Si no lo haces, mañana estarás en las portadas de los periódicos y terminarás en la cárcel. No sé si de verdad tienen los mensajes. Creo que hay una explicación muy sencilla de por qué todos se inclinan ante Donald Trump. Y es porque Estados Unidos simplemente tiene el poder de llevar a todos los demás al desastre. Bueno, lo vemos con Trump cuando dice, aquí 100% de aranceles, allá 100% de aranceles. Eso destruye la economía. Dependemos totalmente de los estadounidenses. Decimos que necesitamos a la OTAN y a ellos para la defensa, el hermano mayor al otro lado del charco que nos cuida. Entonces Donald Trump dice, pues no lo van a tener, están por su cuenta. Entonces tenemos un problema. Dependemos tanto de estadounidenses como de chinos, no podemos hacernos los importantes. ¿Cuánto he leído? Más de 700 medicamentos que necesitamos en Alemania se producen en China. No podemos hacer lo que queremos porque lo permitimos, porque hicimos pequeño a este país, porque permitimos que nuestra industria se fuera al extranjero y ahora dependemos de esa gente. Estados Unidos es la potencia mundial y por eso todos le hacen la barba a Donald Trump. Así que, en mi opinión, si uno lo observa, incluso un Rute, que luego, ¿cómo lo llamo? Tenía algún apodo para Donald Trump. Es realmente increíble cómo se arrastran porque saben muy bien que Donald Trump reacciona a esos halagos, a los cumplidos. Por eso todos lo hacen, porque dependemos de Estados Unidos. Si buscáramos soberanía, nos enfocaríamos en fortalecer la economía. Tendríamos una cooperación europea que se enfocaría en fortalecer a Europa en lugar de una Unión Europea y una Comisión Europea que se ocupan de cosas absurdas y de la burocracia y la ley de cadenas de suministro y todo lo que viene de la Unión Europea que tenemos que cumplir, que nos complica la vida, que le complica la vida a la industria y que hace que se vayan del país. Eso es lo que importa, trabajar juntos en la comunidad europea para realmente fortalecernos como Europa, para tener un contrapeso frente a esos dos países, o sea, China y Estados Unidos, que en este momento son tan poderosos. Pero yo no lo veo así. Hacemos lo contrario. Estamos creando una Unión Europea que actualmente no vale nada, solo complica la vida y no atiende temas como la protección de fronteras. Por ejemplo, Frontex, donde sí tiene sentido decir que para eso existe la Unión Europea. Por otro lado, no logra que seamos lo suficientemente fuertes para dejar de adular y hacer política por nuestro país. Ahora mira a alguien como Christine Lagarde. Con todo respeto, ella fue condenada legalmente por un caso de corrupción. Eso es como si yo solicitara un trabajo como maestro, pero de alguna manera ya hubiera sido señalado por pedofilia anteriormente. Eso es totalmente inaceptable. De alguna manera estamos siendo gobernados por verdaderos criminales allá afuera. Y ahí me pregunto, en realidad no nos presentan a nadie como autoridad moral. Ok, no se debe confiar en la política, no se debe confiar en los medios y de alguna manera ya tampoco se debe confiar en la iglesia. Todos participan en esa gran mentira. Vacunarse y enviar armas dicen que es amor al prójimo. Y curiosamente, cuando participan en esa mentira, ya no hay más casos de pedofilia en la iglesia. Por ejemplo, hace 5 o 10 años, muchas personas dejaron la iglesia. ¿A quién se debe orientar uno allá afuera? ¿A uno mismo? En la comunidad de Bitcoin existe la frase, no confíes, verifica. No creo ni confío en nadie, y mucho menos en los políticos, después de haber estado yo misma 12 años en la política. Y tienes toda la razón, especialmente una Christine Lagarde, que haya podido conseguir ese puesto en el Banco Central Europeo y que ahora está impulsando el plan del euro digital. Detrás de cámaras lo vimos cuando ocurrió esa llamada de broma, donde ella pensó que realmente estaba hablando con Zelensky, pero en realidad estaba hablando con alguien que la estaba engañando para decirlo claro, y luego lo admitió. Ella quiere tener el control total con el euro digital, ahí la desenmascaran. O sea, ellos son puestos en esos lugares a propósito para que puedan implementar sus políticas. Por eso, por ejemplo, ahora tenemos en el Bundestag la ley sobre la OMS. En principio, también cederemos parte de nuestra soberanía a la OMS en la próxima pandemia. Que no sea nuestro propio gobierno quien decida. ¿Tenemos una emergencia? ¿Qué medidas debemos tomar? Vamos a ceder esa soberanía a la OMS, justo a organizaciones que pueden intervenir globalmente. Estados Unidos se salió. Dijeron, no queremos saber nada de ustedes.
Milei en Argentina también se salió, dijo, nosotros no, somos un país soberano. No vamos a dejar que una organización mundial de la salud que vive de donaciones, de gente que también tiene sus propios intereses, nos controle. No vamos a dejar que nos dicten nada. Actualmente, ese proyecto de ley está en comités del Bundestag y se aprobará en semanas. Estamos entregando nuestra soberanía a personas como Lagarde, la OMS y así sucesivamente. Eso en realidad no debería pasar. ¿Por qué crees que ahora acabas de mencionar el contrato de la OMS? ¿Qué hay detrás de eso? La OMS podrá declarar pandemias en el futuro y Alemania tendrá que seguir eso prácticamente. Es como una dictadura sanitaria. La OMS está financiada en parte o en su mayoría por entidades privadas. ¿Por qué los medios no informan absolutamente nada sobre eso? Con el euro digital también hay un silencio total por todos lados. Si te fijas, por ejemplo, hace semanas hubo un pseudo procedimiento para prohibir la AfD. Durante ese tiempo solo se hablaba de eso. Y ahora este tratado de la OMS o el euro digital simplemente se ignoran por completo. Así que el cuarto poder en el país, que son los medios, ya no son medios críticos, como solían ser antes. Antes señalaban problemas e informaban críticamente. Ahora solo apoyan al gobierno. Y entre otras cosas, en mi opinión, eso se debe a que cada persona que tiene algo que decir en esos medios, tarde o temprano, puede convertirse en portavoz del gobierno. Cualquiera de ellos puede entrar a la política en cualquier momento. ¿Por qué informarías críticamente sobre quienes quizá te contraten algún día? ¿Y asegurarse de que tengas la vida resuelta para siempre? Pues eso simplemente no se hace. Así que los medios y la política funcionan así. Están completamente ligados entre sí. En consecuencia, tampoco vas a escuchar ninguna palabra crítica sobre el gobierno o sobre planes como estos, porque quieren que la gente no esté informada. A las 8 de la noche pones las noticias y te dejas influenciar por lo que se supone que debes pensar. Te dicen cómo debes pensar, te dicen cómo debes evaluar ciertas cosas. Ya no debes pensar. Debes confiar en el gobierno. Y así es como funciona el sistema. Uno vive del otro. Los medios viven de la política y viceversa. Por este sistema hemos llegado a la situación en la que estamos ahora. Todavía hay demasiadas personas que confían en los medios tradicionales, en el Tagesschau, en el Heute Journal, aunque veo, y eso es lo bonito, siempre seguimos a Estados Unidos. Al ver a los podcasters, noto su éxito allá. Es mejor ir con Joe Rogan que con CNN en la campaña electoral de Estados Unidos. Si eso pasara en Alemania, sería un gran avance. Yo creo que la cultura del debate en Alemania es sumamente tóxica. También tengo que informarme bastante ampliamente porque a veces sí me arriesgo un poco con mis opiniones. Por ejemplo, veo a Candace Owens, Joe Rogan, Tucker Carlson, John Mersheimer y otros en Estados Unidos. En esos podcasts, que a veces tienen millones de vistas, se habla abiertamente sobre temas muy complejos, sobre temas polémicos en Alemania. Sí, de alguna manera copiamos todo y estamos en un nivel de propaganda y donde realmente hay personas que se ven afectadas por eso, por ejemplo, el 11 de septiembre, el coronavirus y así sucesivamente. Allá se habla mucho más abiertamente y críticamente de eso. Aquí en Alemania siempre es lo mismo. Enseguida eres el troll de Putin. Enseguida eres de alguna manera un nazi y te ponen en una esquina muy rara y sucia solo por hacer una pregunta crítica. La gente no es de derecha, la gente no es de izquierda, la gente simplemente es crítica. Ser crítico hoy en día es de alguna manera ya un acto de rebelión o incluso radical. Sí, y si las cosas salen realmente mal, la policía aparece en tu puerta si fuiste demasiado crítica. Esa es la presión que ejercen. Estos casos también se hacen públicos y según el viejo patrón se castigan por una década. En consecuencia, eso se reprime aquí. Justamente esa cobertura crítica que no entiendo, porque si se puede hablar abiertamente de todo, entonces también se puede reflexionar abiertamente sobre muchas cosas. También pueden presentarse contraargumentos. Si dices, eso lo considero una teoría de conspiración, pueden aparecer contraargumentos abiertamente. Así las personas pueden decidir si es cierto o no. Puedo ocuparme de algunas fuentes que no confirman la línea oficial del gobierno, sino que dicen lo contrario, y luego tengo las otras fuentes que dicen que el gobierno tiene razón. Acomodo mis pensamientos al respecto para mí misma. Necesitamos este discurso abierto en una supuesta democracia, en una supuesta sociedad libre. Ahí también se debe poder decir las mayores tonterías y poder hablar sobre eso. Y luego decir, sí, ustedes, espectadores allá afuera, piensen por ustedes mismos. Así se enseña a pensar críticamente para no creer todo, pero eso no se quiere en Alemania. Temen mucho que la gente empiece a pensar por sí misma y diga,
Esta vez no confiamos en el Estado, porque nos hemos dado cuenta de que en realidad no quieren nada bueno para nosotros. Todo lo que hacen no es para nuestro bienestar. Sobre el sistema monetario lo menciono porque este fin de semana lanzaremos una campaña, porque el sistema monetario es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el mundo occidental o en general en el mundo, y además nadie habla de eso. Simplemente aceptamos que hay una inflación de mínimo 2% que es deseada políticamente o incluso más alta. Y ellos dicen, sí, pero eso es importante para la economía. No, eso es robo. Nuestro dinero cada vez vale menos. Nos están robando nuestro tiempo, nos están robando nuestro dinero y lo aceptamos. Bueno, así tiene que ser, no tiene que ser así. Pero para eso se requiere información y pensar por una misma. También cuestionarse, ¿debe ser así? ¿Podemos romper este monopolio del dinero algún día? Entonces, ¿iniciaste una acción o una petición o cómo fue? Vamos a iniciar ahora el sábado en el Festival de la Libertad de la iniciativa Atlas, una acción. El tema es la preservación del efectivo y la competencia de monedas. Vamos a iniciar una petición que cualquiera puede firmar y que entregaremos al gobierno en la primavera del próximo año. Y sí, espero que muchísimas personas participen porque lo mencionamos hace un momento. El euro digital es lo que nos amenaza y la competencia de monedas y el efectivo son los medios para combatirlo. Se trata de mucha más alegría. Hemos iniciado una campaña. Por favor, entren al sitio web y firmen. Definitivamente la voy a enlazar y también me pareció muy fuerte tu llamado a la responsabilidad personal. No sigan ni al revolucionario ni al políticamente correcto. Confíen en ustedes mismos hoy en día, si hoy quieren arriesgarse a decir algo atrevido. Si alguna vez quieren ser rebeldes, ese es el verdadero acto de rebeldía. Confiar en uno mismo. Así uno es libre por dentro, en el mejor de los casos libre financieramente, y toma decisiones mucho mejores. Porque uno actúa de manera autodeterminada. Y no andar siguiendo a todos esos charlatanes allá afuera, con todo respeto, porque al final de cuentas ellos también quieren imponer su propia agenda. Y sobre todo, por favor, aplíquenlo a todos. Siempre veo que no importa a qué partido apoyes, ya sean los verdes o la AfD, o la gente que todavía cree en la FDP. Dicen que hay quienes creen que la FDP aún puede regresar. También cuestionen eso de manera crítica, porque la política o los políticos nunca son la solución. Nunca son el Mesías al que uno mira y dice, ellos nos van a salvar a todos. No, ellos no nos van a salvar, solo nosotros podemos salvarnos. Solo podemos salvarnos si llegamos a un consenso y vemos qué es correcto y qué es incorrecto, cómo lo clasifico para mí. Y no dejo que los políticos decidan por mí. Y no los pongo en un pedestal y digo, pero ellos son la solución ahora. Ese no es el caso. Solo nosotros mismos, el individuo es la solución, nunca es el colectivo. Nosotros como individuos podemos unirnos, trabajar juntos y apoyarnos. En estos tiempos debemos hacerlo contra un Estado abusivo, pero es sobre nosotros, no sobre héroes. Eso también es un concepto de la comunidad de Bitcoin. Slay your heroes, mata a tus héroes. Debes ser capaz de criticar incluso a tus héroes. Por ejemplo, soy una gran fan de Millet, pero soy la última en no ver también los errores de Millet. En aquel entonces, con la historia de las criptomonedas que hizo, yo también dije, ¿estás bien? ¿Qué fue eso? Hay que poder criticar y cuestionar incluso a los propios héroes. Solo así se conserva la propia libertad y soberanía. O simplemente mirar alrededor en el sistema cómo se trata a las personas que se han partido la espalda durante 40 años. Al final lo dejan atrás. En la jubilación, en la enfermedad, en la jubilación, en la salud, en el cuidado. Y eso también lo ven muchos jóvenes hoy en día. Realmente necesitamos en este país a quienes tienen entre 25 y 55 años que están altamente calificados. Ellos piensan, no voy a esforzarme tanto en este país. Prefiero emigrar, irme a Suiza o a cualquier otro lugar donde tal vez me valoren más, donde no me expriman, para poder sacar adelante a mi familia y a mí de alguna manera. También entiendo perfectamente a la gente. Me parece increíblemente triste que hayamos llegado al punto en que no conozco a nadie en Alemania. Sin plan B, ¿a dónde vamos? Muchas personas capaces y buenas ya se han ido del país. Últimamente he hablado con muchos directores generales de sus empresas que están en proceso de trasladar su sede al extranjero y contratan abogados para evitar el impuesto de cambio, porque el gobierno quiere evitar que la gente lo haga. Y entonces hay un impuesto si te atreves a trasladar tu empresa al extranjero, pero eso también se puede evitar con el asesoramiento adecuado. Pero que hayamos llegado siquiera a la situación de haber llevado a cabo durante décadas una política que hace que jóvenes talentosos digan, prefiero irme a Estados Unidos.
Prefiero irme a Suiza, es increíble. Y realmente debería hacernos sonar todas las alarmas de que tenemos que tomar medidas al respecto. No lo veo en este momento, no veo que en Alemania realmente se diga, tenemos que reducir el tamaño del Estado. De nuevo, eso es lo más importante, reducir la política y la intromisión del Estado. En mi opinión, el Estado tiene algunas tareas fundamentales: la seguridad interna y externa, el sistema judicial y también las finanzas. Y eso es todo. Ya sea el tema del sistema educativo, la construcción y la vivienda o cualquier otra cosa, el Estado debería retirarse. Nosotros, los ciudadanos, podemos hacerlo mejor. Si el Estado se retira, no necesitará nuestro dinero y tendremos más dinero porque pagaremos menos impuestos. Pagamos muchos impuestos y podemos decidir responsablemente cómo invertir ese dinero. Lo más importante es hacer retroceder al Estado entrometido y la política. Esto ya empezó en Estados Unidos. Eso no salió tan bien con la pelea entre Donald Trump y Elon Musk, pero el Doge Department iba en la dirección correcta. Así es como se hace, o como dice Mili en Argentina, empezamos en la política, fusionamos los ministerios, despedimos a toda la gente que no necesitamos, toda esa burocracia innecesaria que tenemos ahí, que solo mueven papeles de un lado a otro y le hacen la vida más difícil a la gente. Tenemos que deshacernos de eso. Ahí es a donde tenemos que llegar. Esos son realmente los temas que debemos abordar y no reformar el subsidio ciudadano. Y esto un poco o aquello. Tenemos que empezar mucho más arriba y tener discusiones mucho más profundas sobre cómo podemos lograrlo realmente, ponerle un alto a este Estado entrometido. Porque el Estado, el gobierno y los partidos no son parte de la solución. Ellos son el problema. Si lo notamos y preguntamos, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Cómo podemos romper el poder de los partidos tal como lo tenemos ahora? ¿Cómo podemos romper el poder de las listas? El partido puede hacer una lista con los mayores fracasados, que son quienes se han impuesto en él, no porque sean buenos, sino porque son buenos dentro de la red del partido. Tenemos que aprobar esa maldita lista, en vez de decir, no, preferimos elegir nosotros mismos a los políticos que luego tomarán decisiones por nosotros. Joana Cotard, podría seguir hablando contigo, pero para concluir seré breve y directo. Un pequeño juego de esto o lo otro. Sé que es difícil, pero tienes que aguantar. ¿Quién es el político más subestimado de la AfD? Esa es una buena pregunta. No sé si puedo responderla. De verdad, no lo sé. No se me ocurre nadie subestimado ahora, porque los conocidos ya son reconocidos por la gente. ¿Con quién preferirías cenar a la luz de las velas? ¿Alice Weidel o Netanyahu? Ya he cenado varias veces con Alice Weidel, así que elegiría a Netanyahu. ¿A quién elegirías en una isla desierta? ¿Donald Trump o Karl Lauterbach? Donald Trump. ¿Qué le dirías a tu yo más joven cuando estabas en el Bundestag? Sé honesta. No dejes que el partido te diga tanto qué hacer, no dejes que la fracción te diga tanto qué hacer. No te dejes intimidar, sino sigue tu camino tal como lo hiciste al final como independiente del grupo parlamentario. Entonces, una pregunta muy breve sobre esta disciplina de grupo parlamentario. Con esta disciplina de grupo parlamentario, siempre me he preguntado, si das una entrevista que no está coordinada con la fracción, ¿cómo te llaman la atención? Bueno, si yo diera una entrevista que contradice completamente la línea del grupo parlamentario, entonces recibiría una advertencia de la dirección del grupo o también de los compañeros del partido. Y dependiendo de contra qué grupo dentro de la fracción o del partido te estés yendo, eso realmente puede terminar muy mal para ti. Uno lo considera al dar entrevistas. No solo puedo cometer errores que en general perjudiquen al partido y a la línea del partido, sino que también puedo cometer errores que me perjudiquen a mí misma dentro del partido. Y luego se dan situaciones en las que das entrevistas en las que tienes que defender una posición completamente diferente a la que tienes personalmente, porque la fracción dice por ahí es el camino. Y entonces es un dilema interno donde digo, ya no puedo más con esto. Tengo que ser honesta, no puedo simplemente defender una posición en la que no creo para nada. Pero el partido tiene la posibilidad. Dentro del partido hacen campañas internas diciendo, así no puede ser. Luego dicen, ya no debe estar en la lista. Tienes autocensura automática al expresarte y siempre piensas, ¿hacia dónde quiere ir la fracción? Y por eso también ese galimatías intercambiable, para no volverse vulnerable. Pienso que con todos esos políticos, en realidad, tienen un defecto del habla. Esa es una pregunta muy concreta.
¿Cómo pueden esquivar algo así? Porque probablemente tienen esa disciplina de partido, esa autocensura en la cabeza que acabas de describir en el fondo de su mente. Sí, claro. O sea, también te entrenan para eso cuando tomas todos esos cursos de retórica. Y sé que en muchos partidos hay un montón de cursos de retórica por los que te hacen pasar, que aprendes a no responder preguntas. Esa es la manera más sencilla. Hablas y hablas alrededor del tema hasta que no has respondido la pregunta. Y luego repites todo eso si te lo vuelven a preguntar, hasta que los periodistas lo consideren tan tonto que dejen de preguntar una tercera vez. Ese es el típico discurso político, por eso los alemanes prefieren a quienes no lo hacen. A mí me preguntan muy seguido, ¿cómo es posible que una izquierdista como Heidi Reichenig le caiga bien a la gente? Porque ella defiende totalmente sus ideas. Y sí, defiende totalmente sus ideas, pero eso le sale de adentro. La señora habla en serio y respalda lo que dice, no es falsa. Y por eso conecta tanto con la gente joven. Por eso sus discursos tienen tantas visitas. Porque está convencida de ello y porque no elige ese lenguaje enredado de los políticos, sino que realmente dice honestamente lo que piensa. Eso impacta a la gente. Los partidos tradicionales aún no lo entienden. Que tal vez deberían cambiar de rumbo y simplemente ser más honestos porque la gente ya está harta. Pero claro, cuando tu propia carrera está en peligro, si depende de si vuelves a estar en la lista o no, de si puedes seguir cobrando 16.000 euros al mes en el Bundestag o no, entonces te lo piensas 2 o 3 veces antes de hacerlo o no. Y yo veo eso una y otra vez en todos los partidos, cuando de vez en cuando hay alguien que dice, así no. Entonces, una Ricarda Lang, que ahora de repente se atreve a salir de su escondite con los críticos de Habeck y dice, eso no estuvo bien, lo que él hizo. Seguramente también está siendo atacada entre los verdes y aún así se atreve. Por otro lado, veo en la AfD a Lucasen defendiendo con vehemencia el servicio militar obligatorio y a la Bundeswehr. Por eso recibe muchas críticas internas y en X le dicen, salte de la AfD, por favor. Estás dañando a todo el partido y en general porque ya no se puede soportar esta contradicción. Y eso de lo que hablamos antes, que uno debe ser mucho más abierto y también permitir otras posturas y hablar de ellas. Eso también debería existir en los partidos. Entonces, mi sistema de gobierno preferido sería un gobierno de minoría, donde un canciller y un partido tendrían que buscar mayorías en el Bundestag, y eso con buenos argumentos. Tengo una propuesta de ley y debo convencer desde la AfD hasta la izquierda para lograr su apoyo. Eso es lo que importaría y necesitaríamos en los partidos. Por eso creo que necesitamos un sistema de partidos diferente. Se necesitan otros partidos, separar el mandato del partido, decir que quienes están en la lista no son miembros del partido. Por ejemplo, esa es una manera de descomprimir todo esto y permitir que los diputados sean mucho más autónomos y mucho más independientes. Que en el futuro también vote como es correcto y no como lo quiere el partido. Para mí, los de izquierda son los nuevos verdes allá, y la Reigneke ahora es vista como la superizquierdista. Para mí es similar a lo que pasó con Baerbock. No confío mucho en la izquierda. Esa fue esa acción sin precedentes cuando esa BSW fue destituida. Surgió un partido de izquierda con alrededor del 10 al 12%. Pienso que lo harán obedecer intereses transatlánticos. En cuanto lleguen al poder, van a hacer exactamente lo contrario de lo que de alguna manera prometieron antes. La propaganda en Alemania me asusta mucho, sobre todo porque puede atraer a los jóvenes. Y el discurso de Heide Reichenig en ese entonces contra la AfD cuando llamó a levantarse en barricadas no fue planeado, lo hizo de forma espontánea en el podio del Bundestag. Ese es el discurso del Bundestag más visto de todos los tiempos. Ha recibido más de 30 millones de vistas. Un discurso en el Bundestag, hay que imaginarlo, porque eso le salió del corazón, porque en ese momento lo dijo de verdad. Cuando los políticos empiezan a poder ser realmente honestos, también les pasa eso a ellos, solo que ellos no son honestos. La mayoría de los que están en el Bundestag no son honestos. Se paran en el podio y leen discursos preparados que sus empleados escribieron, discursos con los que probablemente ni siquiera están de acuerdo. Luego se sorprenden de que eso no le llegue a la gente. Luego llega una Heide Reichenig y dice, ¡a las barricadas! Y todos dicen, sí, así es. Por fin hay una persona en el podio y no una marioneta parlante. Todos ahí son muy honestos y tienen valores y convicciones, pero en cuanto llegan al poder, tienen que hacer lo que ya hablamos antes. Ahí entra la disciplina de partido, los tratados transatlánticos y todo eso. Ya no hay valores, solo leen lo que les ponen enfrente.
Así es como lo siento yo. Hacer política de oposición siempre es fácil. Hay que ser honestos. Y eso también lo vi en algún momento. Nosotras de la AfD la tenemos fácil. Lo único que podemos hacer es vemos los titulares en los periódicos, observamos. ¿Cuál es el escándalo actual? Donde la mayoría en Alemania dice, ¿están locos? No podemos hacerlo, por eso presentamos una solicitud en contra. Política de oposición súper fácil. Pero cuando ya estás en el gobierno y primero tienes que hacer coaliciones con personas que ni siquiera quieres tener cerca, en realidad, pero de alguna manera tienes que encontrar una solución porque no te alcanza para gobernar solo. Y luego tener enfoques viables para resolver problemas, demostrando que son prácticos, posibles y aplicables por ley. Eso ya no es tan sencillo. Y también creo que muchas personas no ven lo fácil que es hacer política de oposición. Y nunca he estado en el gobierno, pero me puedo imaginar lo difícil que es estar realmente en el gobierno. Y también redactar las leyes de tal manera que los tribunales no se metan, porque eso es lo que creo. De lo que aún no hemos hablado es de la composición de los tribunales actualmente en Alemania. Al final ellos tienen la última palabra. ¿Se puede hacer así o no se puede? Si un gobierno llega y dice, no, ahora eliminamos el tema del asilo, eliminamos todas estas prestaciones y ya no pagamos dinero. El tribunal dice, sí, pero la dignidad humana está en la Constitución, deben garantizar el monto mínimo y demás. Mientras los tribunales sigan ocupados políticamente y en una sola dirección, tenemos un problema en Alemania. Eso también es algo que no debemos pasar por alto. A veces los políticos ni siquiera pueden actuar tan contundentemente como quisieran hacerlo. Lo vimos con la CDU, que ahora está trayendo a estos afganos. El gobierno tiene que hacerlo, aunque no quiera. Un tribunal los obligó. Baerbock y compañía prometieron a esos 2.000 afganos traerlos a Alemania. Ustedes están legalmente obligados a hacerlo. Dobrindt dijo, no quiero. El tribunal dijo, tienes que hacerlo. La verdad me parecería interesante tener un gobierno que dijera, qué lindo, pero de todas formas no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Nadie me ha respondido. ¿Qué ocurre si un gobierno dice que no lo hará? Orbán en Hungría dice que no recibirá migrantes y paga una multa diaria de 1 millón. Son 365 millones una ganga comparado con los 50.000 millones que cuesta la migración al año. La señora Beatrice von Storch, como ministra del Interior, seguro se opondrá a eso, se los aseguro. La he tenido en el canal y muestra gran determinación. ¿En seguridad, ella también limitará a los tribunales del país? Ya veremos. Como dije, siempre soy cautelosa cuando se deposita tanta esperanza en un partido y en un político, porque por lo general uno termina decepcionado. Conozco a muchos políticos de la Unión Demócrata Cristiana que pusieron todas sus esperanzas en Merz, porque él es el conservador, es el opuesto a Merkel, es prácticamente la anti-Merkel. Hay una buena razón por la que Merkel odia a Merz, y todos esperaban que cuando él llegara, él sí cumpliría. Él también llevó a cabo la votación con la AfD en el Bundestag. Y ahí parecía que tenía carácter. Luego, de repente, se convirtió en canciller y de eso ya no quedó nada. La decepción en la Unión es tan grande con este hombre porque nadie se lo habría esperado. Desde el inicio pude decirles, no confíen, verifiquen. Ya no confío en ninguno de estos tipos. Así de simple. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo 2 preguntas más para ti. Si mañana fueras el canciller, ¿cuál sería tu primera acción oficial? De hecho, empezaría en el propio Bundestag y vería si no se puede eliminar al menos a la mitad de los que trabajan en el Bundestag, en los ministerios, donde sea. Realmente se empieza por los ministerios. Eliminar a la mitad, la mitad de los diputados. No necesitamos a esa gente. La población ni siquiera se daría cuenta si solo la mitad estuviera en Berlín. Tal vez lo noten porque se aprobarían menos leyes tontas, pero fuera de eso no lo notarían. Para cerrar, ¿puede dar a nuestros espectadores una recomendación concreta para lograr soberanía en este mundo caótico y fragmentado? Mantenerse fiel a uno mismo, realmente creer en uno mismo. Informarse de manera independiente, no dejarse llevar por el pánico. Cuando el gobierno y los medios quieran empezar a asustarnos, realmente detenerse y preguntarse,
¿Por qué quieren hacernos esto? ¿A dónde quieren llevarnos? ¿Existe realmente ese peligro o no existe? Y no dejarse asustar ni entrar en pánico siguiendo ciegamente cualquier cosa que el gobierno nos diga. Ya sea una vacuna que supuestamente tienes que ponerte a fuerzas, mañana inicia la Tercera Guerra Mundial o los rusos están en la puerta de Brandeburgo, según de qué lado estés. No entres en pánico, mantén la calma y haz lo correcto para ti. Después busca conectar con personas afines y actúa en consecuencia. No, en realidad no. Bueno, yo no creo en el buen Dios y mucho menos en su personal en la tierra, pero creo en los valores que transmitió el cristianismo. Eso no depende del cristianismo, son valores humanistas en los que creo y que debemos conservar. Muy fuerte. Y los valores cristianos, o mejor dicho, no, los valores que acabas de describir, en realidad están presentes en casi todas las religiones del mundo y son casi idénticos. Si nos enfocamos más en lo que tenemos en común y no en la política simbólica o en lo que nos hace diferentes. Por eso, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo también creo que cuando sabes quién está por encima de ti, realmente no tienes que preocuparte por nada en el aquí y ahora. Creo que vivir guiado por valores te da una brújula moral distinta. Hay una buena razón por la que la política nos ha quitado estos valores o en general por la que la sociedad nos ha llevado en esa dirección. Que esos valores, la unión, el respeto y la familia ya no existen. Que eso se ha eliminado. Lo conocemos del socialismo. Cuando eliminas todo lo que une a las personas, entonces puedes gobernar sin obstáculos. Esto ocurre ahora en Alemania y debemos resistirlo. Andamos por ahí, casi todos como gallinas asustadas, porque al final ya no tienen brújula moral o no tienen familia, ya no tienen ningún apoyo y solo quieren emanciparse allá afuera o buscan la llamada libertad. Por eso de verdad fue increíble que estuvieras con nosotros, de verdad nos diste muchísimos buenos impulsos, fue un absoluto placer hablar contigo. Juana, te deseo todo lo mejor y cuídate mucho.